juntos a escuchar la palabra de Dios. Pero antes de ir al tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, solamente quiero recordarles, hermanos, que hoy en la tarde vamos a tener nuestro servicio de adoración y estudio de la palabra. Estamos tratando el tema del plan de Dios para las familias. Quiero animarte a que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, vengas nuevamente a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente por eso, sino también porque el domingo, el primer día de la semana, es el día del Señor. El día que Dios ha separado para que su pueblo venga juntos como una familia a adorarle y a escuchar su palabra. Quiero, hermanos, invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 34 al 45. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 34 al 45. Luke chapter 1, verse 34 through 45. Fíjense, a su lado hay alguien que no tiene Biblia para que todos podamos leer la palabra de Dios en esta mañana. Lucas capítulo 1, verso 34 al 45. Luke chapter 1, verse 34 through 45. Escuchemos, hermanos, la voz de Dios a través de su palabra. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarles a orar. Pidámosle a Dios que Él una vez más hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Dios Creador del cielo y de la tierra, te adoramos y te bendecimos, oh Dios, en esta mañana, por la gran salvación, la gran redención, Señor, que tú has traído, Señor, a nuestras vidas por medio de Cristo. Señor, gracias, porque enviaste a tu Hijo a este mundo. Y por eso, Señor, hoy nosotros somos libres. Los que hemos creído, Señor, los que hemos sido salvados por ti, somos libres, oh Dios, y tenemos esperanza. Te damos gracias, oh Dios, porque ha sido bueno para tu pueblo cantar a tu nombre en este día. Señor, yo quiero rogarte ahora que vamos a meditar en tu palabra. Te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de la Escritura. Ruego, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender tu palabra. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, Señor, someternos a tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo, te suplico en esta mañana, usa tu palabra para hacer tu voluntad en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo y en la vida de aquellos que no te conocen.
Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. También quiero suplicarte, mi Dios, que en esta mañana tú obres, no solamente en los adultos, sino también en los niños y en los adolescentes. De manera que todos podamos decir verdaderamente, el Señor ha hablado a mi vida. Amado Dios, también le suplico en el nombre de Cristo en esta mañana. Perdona, Señor, nuestros pecados y lávanos, Señor, de toda nuestra maldad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amados hermanos, hoy estamos aquí reunidos celebrando, hermanos, la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. En la historia de los hombres, en la historia de la humanidad, muchos nacimientos extraordinarios, dignos de recordar y celebrar, han quedado marcados, han quedado, hermanos, escritos en la historia de los hombres. Muchos nacimientos, evidentemente, el nacimiento de todos nuestros hijos son dignos de recordar, pero hay nacimientos que han ocurrido que son nacimientos heroicos. Se cuenta, por ejemplo, la historia de una mujer en Luisiana que tenía 34 semanas de embarazo y un día estaba sola en su casa con sus 3 niños. Con 2 de sus niños, uno tenía 10 años y la otra niña tenía 11 meses. Y cuenta la historia que esta señora que tenía 34 semanas de embarazo fue a usar el baño y estando en el baño la fuente se le rompe. Y imagine usted, hermano, en esa situación, usted sola en su casa con 2 niños, el niño de 10 años llama a la abuela para que la abuela venga y ayude, asista en esta situación. Sin embargo, la abuela no puede llegar a tiempo y cuando la mujer mira hacia abajo puede ver las piernas de su bebé saliendo. Y dice la historia, hermano, que el niño de 10 años fue al baño y le dijo a su mamá muy calmadamente: estamos solos, pero yo te voy a ayudar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y la mamá dijo a los medios de prensa: mi hijo no parecía estar asustado, parecía tranquilo, y en ese ambiente me dijo, dime qué tengo que hacer y yo te voy a ayudar. Bueno, el niño ayuda a su mamá, a su madre en el parto, asiste a su madre en el parto de su hermano pequeño. Pero cuando el niño sale, dice la historia, hermano, que el niño no estaba respirando. Y su hermanito, el de 10 años, va rápidamente a la cocina y agarra un extractor y empieza a aspirar, un succionador, y empieza a aspirar al niño. Y en ese momento llegan los doctores, la ayuda médica, y los médicos le dijeron a la madre: a no ser por la ayuda de su hijo, el bebé hubiera muerto. Imagínense, hermano, un evento como ese. Es un evento que quedó registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, hermano, no hay nacimiento más extraordinario que el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y basado en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, quiero compartir con ustedes una reflexión titulada El nacimiento de Jesús, un nacimiento diferente. Y es mi objetivo demostrarte en este texto por qué el nacimiento de Cristo es diferente a todos los demás nacimientos y por qué el nacimiento de Cristo es un nacimiento digno no solamente de recordar, sino también digno de celebrar. Amados hermanos, uno de los eventos más importantes en la vida de la iglesia es precisamente la Navidad, la celebración del hecho de que Cristo vino a este mundo y ocupó nuestro lugar. Ahora bien, antes de ir a los detalles del mensaje de esta mañana, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Estamos celebrando hoy Navidad, un poco temprano, pero es lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando, pero lo que realmente estamos celebrando, hermano, es
el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque muchas veces nosotros podemos decir o podemos pensar, vamos a celebrar el cumpleaños de Cristo. Y Navidad no es la celebración del cumpleaños de Cristo. Navidad es la celebración de la encarnación de Cristo. Y la diferencia es grande. ¿Por qué? ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo como un niño, creció, murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Cristo no sigue cumpliendo años porque Cristo es el Dios eterno. Y en esta mañana estamos celebrando precisamente la encarnación de Jesús. Y quiero demostrarte por qué su nacimiento fue tan extraordinario, por qué es tan diferente. Y lo primero que quiero mostrarte en el texto es lo siguiente. El nacimiento de Jesús es un nacimiento diferente porque fue un nacimiento sobrenatural. Fue un nacimiento sobrenatural. Mira conmigo nuevamente el versículo 34 y 35. Luke verse 34 and verse 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estos versículos que acabamos de leer están en el contexto del anuncio que el ángel le hace a María de que iba a tener un bebé. Y fíjate, hermano, que quiero que notes que ante este anuncio María se hace una pregunta lógica. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Y en el verso 35, hermano, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento sobrenatural porque, hermano, Cristo vino a este mundo de una manera diferente a como venimos todos nosotros. María, la madre de Jesús, dice, fue el medio por el cual Dios envía a su Hijo a este mundo y el Espíritu Santo viene sobre María. Y dice la Biblia, hermano, con sus sombras te cubrirá. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una de las cosas que son muy importantes cuando nosotros hablamos de Cristo es que Cristo, hermano, este evento, este carácter sobrenatural del nacimiento de Jesús tiene implicaciones profundas para nosotros. La iglesia cristiana hemos creído siempre y confesamos, hermano, el nacimiento virginal de Cristo. Cristo no vino a este mundo por la intervención de un padre humano, sino que Cristo viene a este mundo por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es importante para la iglesia? ¿Por qué eso es importante para nosotros, amados hermanos? Porque el nacimiento sobrenatural de Cristo es una evidencia de su naturaleza divina. Y quiero que notes cómo el ángel le dice a María, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la Escritura, el título Hijo de Dios es un título que se le aplica a Cristo para resaltar su naturaleza divina. Cristo, aquel niño que nació de una virgen por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, fue y es completamente Dios. Y eso tiene implicaciones para nosotros como iglesia. Eso tiene implicaciones para todos aquellos
que viven en este mundo. Amados hermanos, y este carácter o esta naturaleza divina de Cristo no solamente fue anunciada por los ángeles, sino también que fue declarada por el Padre. No sé cuánto ustedes recuerdan, no vamos a buscar el texto por cuestión de tiempo, pero cuando Cristo es bautizado, dice la Biblia, hermano, que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es verdaderamente Dios, completamente Dios. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, amados hermanos, esto es importante porque tú y yo, como seres humanos, necesitamos un Salvador. Pero no podía ser cualquier Salvador. Era importante que este Salvador fuera completamente Dios, porque solamente, hermano, el Dios eterno podía llevar sobre sus hombros el castigo eterno que los hombres merecían. Nadie más podía pagar por nuestro pecado. Nadie más podía llevar sobre sus hombros nuestra propia culpa. Tú y yo tenemos que pagar por nuestra propia culpa, pero toda una eternidad no sería suficiente para resarcir nuestra ofensa a Dios. Y es por eso que Dios se hizo hombre, envía a su Hijo para llevar sobre sus hombros el castigo eterno que tú y yo merecíamos. Esta es una de las razones por la cual, hermano, el nacimiento virginal de Cristo es tan importante, porque resalta, hermano, su naturaleza divina. Tú y yo necesitamos un Salvador, y un Salvador que fuera divino. Mira conmigo este pasaje de Escritura. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. First John chapter 2, verse 22. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. No, hermano, no es el pasaje que tenía. El pasaje que quiero compartir con ustedes, hermano, es en el que Juan dice que Cristo, dice que Él pagó, murió por los pecados, no solamente de los nuestros, sino también de todo el mundo. Y eso lo que significa, hermano, es que Jesucristo, hermano, sobre sus hombros pagó el pecado. Segunda de Juan, Primera de Juan 2:2, hermano. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 2. Dice la Escritura: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mira lo que dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amados hermanos, lo que ese texto significa, lo que el escritor está explicándonos, enseñándonos, inspirado por el Espíritu Santo, es que Cristo llevó sobre sus hombros el pecado tanto de gentiles como de judíos, de todos aquellos que iban a creer. Él llevó sobre él el castigo eterno de los hombres que el Señor había de salvar. Amados hermanos, ¿quién podía realizar una obra como esta? ¿Quién podía llevar a cabo una redención como esta? Solamente Dios. Pero, amados hermanos, vamos a volver a Lucas. Lucas capítulo 1.
Y mira, hermano, lo que dice este texto. Lucas capítulo 1, versículo 35 nuevamente, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esta, hermano, naturaleza divina de Cristo, es tan importante, no solamente porque solamente Dios podía llevar sobre sus hombros el castigo eterno de los pecadores, sino también, hermano, era importante que nuestro Salvador fuera completamente Dios. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Amén. Ningún otro hombre puede perdonar nuestros pecados, solamente Jesucristo. Amén. En estos días conversaba con una persona que por circunstancias de la vida estaba estaba incapacitado de ir a la iglesia, y conversaba con él, y esta persona yo le estaba predicando el evangelio, y él me decía: pastor, sí, yo sé lo que usted me está diciendo. De hecho, dice, yo sé que necesito arrepentirme. El problema es que he estado esperando por el sacerdote que venga para confesarme, y no ha venido. Me ha dejado, como decimos en buen español, me ha dejado embarcado. Y he estado esperando por él y no ha venido. Y yo le decía: mi amigo, tú no necesitas esperar por un sacerdote, por dos razones. Número uno, porque solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en segundo lugar, porque no hay ningún hombre que pueda perdonar tus pecados. Solamente uno, Jesucristo, Dios hecho hombre. Amados hermanos, es por eso que necesitábamos un Salvador que fuera completamente Dios. Pero también, amados hermanos, esta naturaleza divina de Cristo es importante. ¿Saben por qué? Porque Él es el Salvador de los hombres, pero es completamente Dios. Él demanda, Él vino para ofrecer salvación, pero Él demanda de todos los hombres obediencia y adoración. Amén. Él es digno de que nosotros le adoremos. Amén. Jesucristo no es, como hemos dicho muchas veces en la iglesia, Jesucristo no es un maestro más en la historia de los hombres. Jesucristo no es un héroe más en la historia de los hombres. Jesucristo no es un mártir más en la historia de los hombres. Jesucristo no es un gran profeta de Dios en la historia de los hombres. Cristo es Dios hecho hombre. Amén. Por eso la iglesia lo adora. Amén. Por eso la iglesia lo proclama. Amén. Por eso la iglesia le sirve. Amén. Porque Él es completamente Dios. Amén. Pero también, amados hermanos, el nacimiento sobrenatural de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, no solamente evidencia su naturaleza divina, sino también que, hermano, testifica de la verdadera naturaleza humana de Cristo. Quiero que pienses conmigo por un momento en esto. Dios, desde la eternidad pasada, planeó salvar a los hombres. Cristo hubiera podido llegar a este mundo de 33 años, hubiera podido aparecer de momento por arte de una manera sobrenatural, hubiera podido aparecer de 33 años en Jerusalén y haber muerto por nosotros. Él lo podía haber hecho, ¿sí o no? Sí. El Dios creador del cielo y de la tierra, para el cual no hay nada imposible. Él podía haber enviado a su hijo de 33 años y morir por nosotros en la cruz. Pero nosotros necesitábamos no solamente un Salvador que fuera completamente Dios, necesitábamos un Salvador que fuera completamente hombre. Yo creo que tú mires ahí en el texto. Vamos a saltar por un momento al verso 43, Lucas capítulo 1, verso 43. Amén. Dice el verso: ¿por qué me ha acontecido esto a mí?
Y mira lo que dice Elizabeth: que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué me ha acontecido esto? Y esto es una pregunta, hermano, que la podemos leer rápido y podemos perder en la profundidad las implicaciones de la misma. Cuando Elizabeth se pregunta: ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Esta es una declaración de la completa humanidad de Cristo y su completa divinidad. Él era completamente hombre, nació de una mujer, pero también es completamente Dios, porque nació por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él es el Señor. Ahora, evidentemente, hermanos, también cuando hablamos de Cristo, de su nacimiento sobrenatural, enfatizamos esta verdad, su naturaleza completamente humana. Es importante para nosotros, ¿sabes también por qué? Porque necesitábamos un Redentor que se identificara con nosotros en nuestra miseria. Necesitábamos un Redentor que fuera igual que nosotros, que tuviera nuestra misma naturaleza. Hermanos, un ángel no podía ocupar nuestro lugar. Necesitábamos que un humano ocupara nuestro lugar. Y es por esa razón que el Hijo de Dios descendió del cielo y se vistió de humanidad. Porque necesitábamos un Redentor que fuera como nosotros. Pero, amados hermanos, y es aquí una de las grandes verdades, grandes doctrinas de la fe cristiana. El nacimiento sobrenatural de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, es importante, es central en la vida cristiana, no solamente porque habla de la naturaleza divina de Cristo, no solamente porque habla de su naturaleza completamente humana, sino también porque enfatiza la impecabilidad de Cristo. Cristo es diferente a todos los hombres, porque aunque tiene nuestra propia humanidad, se hizo semejante a nosotros. Cristo es santo. Cristo, cuando hablamos de la impecabilidad de Cristo, amados hermanos, estamos hablando del hecho no solamente de que Cristo no tiene pecado, sino también del hecho de que es imposible que Cristo pecara. No hay otro como Él. Y es por eso, amados hermanos, que el nacimiento sobrenatural de Cristo juega un papel fundamental en la obra redentora. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo hubiera nacido de María y de José, Cristo hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa. Y si hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa, Cristo no hubiera podido ocupar nuestro lugar como Redentor. Porque Él mismo entonces sería culpable de pecado. Hermano, fíjate que en el texto, cuando el ángel le anuncia a María y le explica cómo el niño iba a nacer, el ángel le dice: por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque necesitábamos un Salvador que fuera impecable, que pudiera cumplir la ley de Dios a la perfección, como tú y yo no lo podíamos hacer. Pero su impecabilidad es importante también, porque, hermanos, era la única manera que el Padre podía aceptar su sacrificio en nuestro lugar. Cuando hablamos de este aspecto sobrenatural de su nacimiento, hermanos, quiero enfatizar, es importante porque habla de qué? De la naturaleza divina de Cristo. Este niño es diferente porque es completamente Dios y es completamente hombre. Pero Él también era y es completamente santo. Por eso Él merece adoración. Por eso Él merece y Él reclama obediencia. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de Cristo, el Hijo de Dios que nació de una virgen, tenemos que recordar
que cuando hablamos de Él, que es completamente Dios y completamente hombre, no estamos diciendo que en Cristo habían dos personas. Es una persona con dos naturalezas. Una naturaleza completamente humana y una naturaleza completamente divina. Para nosotros es un misterio. No podemos entender cómo eso puede ocurrir porque nosotros, hermanos, tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Pero Cristo es una persona con dos naturalezas, completamente Dios, completamente hombre. Y es por eso tiene implicaciones también en nuestra adoración al Hijo de Dios. Hermanos amados y amigos, una de las razones por las cuales la iglesia cristiana no tiene imágenes de Cristo, ¿usted sabe por qué es? Número uno, porque Dios mismo condena a hacernos imágenes de todo lo que hay en el cielo. O sea, no debemos hacernos imagen de Dios. Ya por ahí, esa es la razón fundamental por la cual la iglesia cristiana no tiene imágenes de Cristo. La otra razón por la cual la iglesia cristiana no tiene imágenes de Cristo es porque todos nosotros hemos visto en alguna ocasión de nuestra vida una foto de Cristo, ¿sí o no? Todos lo hemos visto. O una pintura, un cuadro. Lo hemos visto en el cuadro de la última cena, lo hemos visto en cuadros de todo tipo y tamaño. Pero con ese cuadro hay un problema. ¿Sabe cuál es? Bueno, en primer lugar, que físicamente no refleja al Cristo que caminó entre los hombres hace más de 2000 años atrás. Pero el cuadro, aun cuando el cuadro reflejara a la perfección el físico de Cristo, con los cuadros de Cristo hay un problema. Y es que ellos solamente pudieron reflejar ¿qué cosa? La naturaleza humana de Cristo. Pero no pueden reflejar su naturaleza divina. Al no poder reflejar su naturaleza divina, ese Cristo que están pintando no es el verdadero Cristo, porque Cristo es una persona con dos naturalezas. Y es por eso, amados hermanos, que la iglesia cristiana no adoramos a Dios a través de imágenes, no nos hacemos imágenes de Cristo, porque es imposible dibujar, representar la divinidad. ¿Sí lo puede ver? Es por eso, amados hermanos, que es importante que podamos entender la naturaleza del nacimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? Una persona con dos naturalezas, completamente Dios, completamente hombre, sin pecado, el Redentor perfecto que tú y yo necesitamos. En segundo lugar, quiero que vea conmigo, el nacimiento de Cristo es diferente porque es un nacimiento que demanda sumisión. Mira conmigo Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No quiero que pierdan de vista cuál fue la reacción, la respuesta de María. Quizás, hermano, cualquier otra persona reaccionaría de una manera diferente a este anuncio. Imagínate que un ángel se te aparece y te dice, tengo buenas noticias para ti. Tú vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Cómo te haría sentir eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad que yo tengo que ser importante, ¿verdad? Algo bueno tuve que haber hecho en mi vida para que Dios me diera este gran privilegio. Pero ella no responde de esa manera. Mira las palabras de María. He aquí, ¿qué cosa? La sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y este es uno de los aspectos de la Navidad que hoy el mundo ignora.
El nacimiento de Cristo, precisamente porque Él es completamente Dios, completamente hombre, el Redentor perfecto de la humanidad, su nacimiento demanda de todos los hombres completa sumisión. Y es aquí donde muchos de nosotros, hermanos, perdemos el camino. A todos nos gusta celebrar la Navidad, ¿sí o no? A todos nos gustan los regalos en la Navidad. Pero lo que perdemos de vista es que cada año que celebramos Navidad, estamos celebrando un evento que demanda sumisión absoluta de tu voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros, como seres humanos, nos gustan muchas veces, hermano, no estoy hablando solamente de inconversos, estoy hablando también de muchos que están en la iglesia hoy. Nos gusta venir a la iglesia, nos sentimos bien en la iglesia, queremos las bendiciones de Dios, pero ignoramos, hermano, que Cristo nació para salvarnos, pero también para reinar sobre nosotros. Su nacimiento demanda sumisión absoluta a su palabra. De la misma manera que María se sometió a la voluntad de Dios, de esa misma manera todos los hombres, al ser recordados de que Cristo nació, son llamados también a someter su vida en obediencia al Cristo Redentor. Amén. Y evidentemente, cuando leemos este texto, es fácil leerlo, pero es importante que tengamos presente el contexto cultural de este versículo. María era virgen. María no había tenido relaciones con su prometido porque no había llegado el tiempo, no se habían casado. ¿Sabe lo que significaba para María salir embarazada en aquel momento? La ley decía que la pena por adulterio era la muerte. María entendía lo que esto significaba. Cuando la barriga salga, y la gente sabe que no estoy casada todavía, esto me va a costar, ¿qué cosa? La vida, porque me van a matar. Y ante esa realidad, María no dice, no. Ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella sometió su vida a la voluntad de Dios. Ella se sometió al propósito de Dios para con ella, aun cuando eso le hubiera podido costar la vida. ¿Y por qué eso es importante? Porque hoy estamos celebrando la encarnación del Hijo de Dios, y es bueno para nosotros recordar que el nacimiento de Cristo demanda la sumisión de tu vida a Él. Dice la palabra de Dios que por esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los que mueren y de los que viven. Él es el Señor y Él demanda tu sumisión completa a Él. Y es por eso que si tú estás hoy aquí sin Cristo, en nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. La única manera de escapar del juicio eterno de Dios es sometiendo tu vida a Jesucristo. Y eso lo hacemos cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Solamente hay un camino de salvación: someternos a Cristo, el Dios que descendió del cielo para nuestra salvación. No hay otro camino. Y hoy, una vez más, al celebrar este gran evento, tú eres recordado de que tú necesitas someter tu vida a Jesucristo. Cree en Él y arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versos 9 a 10. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 9 a 10.
Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esta palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Hermano, un texto como esto hablan claro. Son un claro recordatorio de que el nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, demanda ¿qué cosa? Sumisión. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿te has sometido tú al dominio de Jesucristo? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Él domina sobre tu vida? Quizás usted puede decir en esta mañana, no, pastor, y tampoco quiero, porque someterme a Cristo implica que Él va a tener dominio sobre mi vida y yo soy una persona libre. Y me voy a morir siendo libre. ¿Verdad que hay mucha gente que piensa así? Yo no quiero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer, menos Dios. Yo no quiero someterme a su dominio porque yo soy libre y soberano. Pero este es el problema, que el hombre no es libre. Si Cristo no es el Señor de tu vida, hay alguien que gobierna sobre tu vida. Y la Escritura dice claramente que todos aquellos que están fuera de Cristo están bajo el dominio de Satanás. Son esclavos de su propio pecado. Por eso la Escritura también declara que si el Hijo del Hombre, Jesucristo, Dios es hombre, te hace libre, entonces tú serás verdaderamente libre. Porque la verdadera libertad consiste en someterte al dominio y señorío de Jesucristo, Dios hecho hombre que ocupó nuestro lugar para la salvación. ¿Tú quieres ser libre? Sométete a Cristo. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados, porque su nacimiento demanda, su entrada en este mundo demanda sumisión a la voluntad de Dios. En tercer lugar, quiero que veas conmigo que el nacimiento de Cristo es diferente porque es un nacimiento que produce gozo. Mira conmigo, vamos a volver a Lucas. Lucas capítulo 1. Amén. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer, amados hermanos, desde el versículo 39 al 44. ¿Lo tienes ahí, hermano? Dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre.
Antes de explicar, hermano, este punto y por qué el nacimiento de Cristo produce gozo, quiero, hermano, tratar, como dicen los americanos, quiero tratar primero el elefante en el cuarto, the elephant in the room. Este es uno de los textos más mal aplicados e interpretados, hermano, históricamente. Y quiero solamente, rápidamente, hermano, hacer algunos puntos aclaratorios. Quiero que mire el contexto. Cuando María va a ver a Elizabeth, usted ya leyó lo que pasó, pero quiero que mires la expresión de Elizabeth con relación a María. Verso 42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mira, hermano, el verso 48 por un momento. Vamos a saltar el verso 48. ¿Por qué has mirado la humilde condición de esta tu sierva? Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué digo que esto es un texto que ha sido mal interpretado? Porque muchos han basado en estos pasajes, han puesto a María en un lugar que a María no le corresponde. Cuando Elizabeth dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y María misma dice, he aquí desde ahora todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Eso no es una declaración, hermano, o no es una enseñanza de que a María debemos, ¿qué? De adorarla o reverenciarla. María, y esto, hermano, se hace evidente en el texto. ¿Por qué todas las generaciones llamarían bienaventurada a María? Porque María tuvo el privilegio de ser la madre de Jesús. Como dicen los americanos, así. Ella simplemente fue la madre de Jesús. El instrumento que Dios utilizó para la encarnación de su Hijo. Pero también, hermano, cuando María, antes de decirle esto, fíjate que María también, Elizabeth también le dice, ¿cómo esto me ha acontecido a mí? Que la madre de quién? De mi Señor venga a mí. Ella está reconociendo que María sencillamente es ¿quién? La madre del Señor. Pero eso no le da a María la autoridad ni el privilegio de ser mediadora entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador, Jesucristo. Amén. Solamente hay un camino al Padre, Jesucristo. Amén. Acercarse a Dios, hermano, a través de María es, hermano, completamente antibíblico. Es una herejía que la iglesia cristiana ha rechazado históricamente. María no tiene poder para salvarte. María no tiene méritos para interceder por ti delante del Padre. María sencillamente fue la madre de Jesús. Y mira, hermano, incluso si no me quieres, quizás tú puedes decir, bueno, pastor, creo que no estoy de acuerdo contigo en eso. Pero mira la declaración de la misma María. Dice María en el verso 46, mira el verso 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aún María misma necesitaba ¿qué cosa? Un Salvador. Si ella necesitaba un Salvador, ¿cómo ella puede mediar por ti delante del Salvador? Y dice el verso 48, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Ella reconoció su pobreza espiritual también. Hermanos, María sencillamente era ¿qué cosa? La madre de Jesús. Pero solamente hay un mediador, solamente hay un Salvador, solamente hay un camino a la salvación del Padre, y ese camino es Jesucristo. El Dios que se hizo hombre para nuestra salvación. Y su nacimiento es diferente a todos los demás. ¿Saben por qué? Porque su nacimiento produce gozo. Y usted se dirá, pastor, todos los nacimientos producen gozo.
Pero el gozo que produjo el nacimiento de Cristo es diferente al gozo que produce cualquier otro nacimiento. ¿Y sabe por qué lo digo, hermano? Por lo que dice la Escritura. Mira ahí mismo en Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. ¿Lo tienes ahí, hermano? Amén. Cuando, ante este texto solamente quiero aclarar algo. Cuando María saluda a Elizabeth y el saludo llegó a sus oídos, la criatura dentro de ella saltó de gozo. ¿Sabes por qué? Porque el bebé que iba a estar en el vientre de María no era cualquier niño, era y es el Salvador del mundo. Y mira, hermano, lo que dice el verso 10. Mas el ángel le dijo: no teman, porque aquí os traigo buenas nuevas. ¿De qué? De gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué este gozo es diferente? Porque el nacimiento de Cristo produce en el pueblo de Dios el gozo de la salvación. El gozo de saber que en Cristo hemos sido libres del poder del pecado. Hemos sido libres del dominio de Satanás y hemos sido libres de la ira presente y venidera de Dios. No hay gozo en el mundo que pueda compararse con el gozo de experimentar la redención de Cristo en nuestras vidas por la fe solamente. Es por eso que el nacimiento de Cristo es diferente a todos los demás, porque su nacimiento produjo verdadero gozo. Un gozo que no es temporal, un gozo que permanece, porque es el gozo de la salvación. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Hemos visto, amados hermanos, que el nacimiento de Cristo es un nacimiento diferente porque es un nacimiento sobrenatural. Porque es un nacimiento que demanda sumisión y un nacimiento que produce gozo. ¿Cómo tú y yo respondemos a esta verdad? Bueno, si tú y yo somos cristianos, si tú estás aquí y eres cristiano, la manera de responder a esta verdad es adorando a Cristo el Señor. Es adorando y exaltando su nombre. Y mientras celebramos durante este mes la Navidad, incluso con nuestra familia, hagamos de Cristo el centro de nuestra celebración. Él es el centro, porque Él es la razón de la celebración. Amén. Él es Dios que se hizo hombre, completamente Dios, completamente hombre, sin pecado, que vino a este mundo para darte salvación. Él hace de Él el centro de tu celebración. Adórale, como aprendimos la semana pasada. Adórale con tu manera de vivir. Sea tu vida una expresión de adoración al Dios hecho hombre. Si tú eres cristiano, estás aquí esta mañana, a la luz de esta verdad, acércate a Dios a través de Cristo. Y pídele a Dios la gracia que tú necesitas para someter tu vida a la voluntad de Dios. Para crecer en obediencia y amor al Cristo vivo y verdadero. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, una vez más, como si Cristo mismo rogara por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo, y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Sométete al señorío de Cristo. Reconócelo, confiésalo como Señor de tu vida. Y eso implica creer en Él y arrepentirte de tu pecado. Y por último, porque su nacimiento produce gozo. Mi amada iglesia,
Pídele al Señor en esta mañana que Él renueve continuamente en ti el gozo de la salvación. El gozo de la salvación que Él te ha dado en Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando este canto al Señor, Noche de Paz. Y quiero invitarte, hermano, a que tú adores a Dios en esta mañana, teniendo en cuenta esta verdad de este mensaje, Noche de Paz.
Hermanos, así puestos en pie, vamos a terminar. Vamos a terminar de una manera diferente.